Muy bien también, muchas gracias. ¿Cómo va todo? Tatiana, ¿tú me escuchas? No te escucho, de pronto tienes el en silencio. No, Tatiana, no te estamos escuchando. Bueno, nuevamente muy buenas tardes. Gracias por asistir a este EVAP de principios gerenciales. Pues efectivamente que este nuevo horario a las 4 de la tarde fue acorde a con lo que se decidió en el EVAC por mayoría de votación de estarlo efectivamente realizando hasta ahora, donde varios podían efectivamente entonces poderse estar conectando. Solamente se han conectado pues dos y esperemos que se conecten los demás que habían votado efectivamente porque se hiciera a esta hora. Entonces vamos a dar inicio. Ya son las 4:06 de la tarde, ya dimos 6 minutos de espera. Entonces vamos a efectivamente a iniciar. Antes de empezar yo a reforzar con el tema que vimos pues hacia la semana pasada, que era el cuestionario diagnóstico, y el tema de la presente semana que hace referencia al foro, pues primero quiero escucharlos. Si tienen ustedes alguna duda con respecto a estas actividades, cuáles son esas dudas, qué refuerzo efectivamente pues vamos a empezar a dar allí y pues algo que quieran también complementar adicional. Carlos Alberto, estás levantando la mano, adelante. Buenas tardes para todos. Tengo una pregunta. ¿La participación del foro es solo lo que yo creo o tiene que estar basado en el material de apoyo o en los libros que usted nos recomendó? Ambos. Importantísima la pregunta, Carlos Alberto. Resulta que cuando nosotros tenemos una temática a trabajar, pues efectivamente hay unas guías previas que deben efectivamente estar leyendo. Entonces, permítame, comparto mi pantalla y una vez les voy mostrando. Mm. Me dicen por favor si están viendo ahí mi pantalla. No, yo no. No, estoy mostrando la No, pantalla de principios gerenciales. Aló, ¿alguien, alguien sí está viendo mi pantalla? Sí, 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 acabo de salir. Ahora sí, ok, perfecto, listo, gracias. Entonces, cuando nosotros ingresamos efectivamente aquí a la asignatura de principios gerenciales, vamos a encontrar un material de apoyo. Vamos aquí a buscarlo. Ah, aquí está. Y material de estudio. El material de estudio es efectivamente el que coloca la universidad allí para que ustedes tengan acceso Profe, al qué pena. material. Señor, Es que no, o sea, se quedó ahí como quieta la pantalla. aquí sí me está funcionando bien. ¿Alguien más le pasa lo mismo que de pronto esté viendo mi pantalla quieta? ¿O si la está viendo normal? no, profe, está solamente en la videoconferencia, más no mostrando pantalla. Denme un segundo, dejo de compartir y voy a compartir de nuevo. Por favor, me confirman si ahí ahora sí están viendo bien la Sí, ahora pantalla. sí. Sí, ahora sí. Perfecto, gracias. Entonces, voy a regresar aquí un poco. Cuando ustedes entran efectivamente aquí al material de apoyo, los va a llevar
a todo ese material de apoyo, no, perdón, al material de estudio, nos va a llevar a todo ese material que nosotros vamos a encontrar referente al conocer, al aprender y al aplicar, al CA. Cuando ustedes entonces van a ese material como tal, van a encontrar efectivamente que en conocer hay un contenido de un material de apoyo. Hay unos textos guía, hay una infografía, hay unos conceptos y generalidades. Todo esto yo lo mostré efectivamente en el primer EBAP que realicé la semana pasada. Entonces es importante que retomemos la grabación, que fue donde expliqué el manejo absolutamente de toda la plataforma y entré paso a paso cada uno y abrí efectiva incluso cada uno de estos textos guías. Entonces ustedes van a encontrar aquí no solamente en conocer, sino también en aprender, van a encontrar también otro material y en el aplicar van a encontrar efectivamente otro material. Aquí en este conocer van a empezar a encontrar este material complementario, estos conceptos y generalidades, las teorías de la administración, los comportamientos éticos gerenciales y este primer texto guía del momento 1, que es efectivamente el que deben leer primero. Este texto guía de momento 1 es el que hay que leer primero y les va a ayudar efectivamente a ir a resolver la inquietud. Entonces me vuelvo acá. Están viendo ahí siguen viendo ahí mi pantalla que me cambié a otra página, ¿sí? Sí, seguimos Ok, viéndola. gracias. Y están viendo la actividad 2 del foro temático, ¿sí? No, 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 no están viendo esa. Entonces permítanme, no. dejo de compartir y comparto de otra manera. Ahí sí ya la están viendo. Sí, ahí sí. Perfecto. Entonces, en esta actividad que tienen ustedes, cuando ustedes desde aquí, desde la parte de atrás, vuelvo y repito, todo el manejo y el paso a paso en cada una de estas lo mostré en el EBAP anterior, pero voy a mostrar aquí algunas cosas rápidamente. Cuando ustedes van aquí a los contenidos programáticos y de enseñanza, van a encontrar la guía de aprendizaje, donde están todas las actividades que se van a desarrollar durante toda la asignatura. Aquí está, aquí ustedes pueden abrir el Excel y van a encontrar absolutamente todas las actividades con detalle. ¿Qué es lo que hay que hacer efectivamente cada una de ellas? Van a encontrar aquí en la agenda de la asignatura, van a encontrar mucho más explícito cada una de las actividades. O sea, desde ya, ustedes ya tienen la manera de saber cuáles son las actividades que van a desarrollar durante los dos cortes. Diferente es que cada actividad, para poderla colocar allí, se le va a ir abriendo en el corte que corresponda, que son las que ya empezamos aquí a visualizar. En el caso de la actividad 2 que ya está abierta, que efectivamente hacemos referencia al foro. Entonces, si nosotros nos guiamos por esa actividad 2, claramente dice foro temático. El estudiante realizará una lectura de la introducción al curso, navegará en el contenido de cada una de las unidades y participará en el foro La organización y el sistema social. Si volvemos otra vez allá al campus, efectivamente vamos a encontrar actividad 2, foro temático, la organización y sistema social. Observen que el foro tiene este colorcito naranja en el título foro y este iconito. Pero también aquí abajo van a encontrar otro que también titula Actividad de la Organización y Sistema Social, pero tienes una hojita y un lápiz, pero acá es para colocar ya luego el PDF de la actividad con las normas APA. Ya ahorita les explico bien. Vamos primero entonces con el foro. Dice aquí claramente, en dicho foro realizará una entrada en la cual dará respuesta a la pregunta: ¿cuál es el papel de las empresas y los principios gerenciales de las mismas frente al crecimiento y desarrollo económico de un país? Ahí es donde efectivamente para dar respuesta a ello y para darte respuesta a tu pregunta, vamos a tener una combinación de material de estudio, donde efectivamente ustedes deben hacer lectura, pero adicionalmente
donde ustedes también deben complementar también con sus propias palabras, efectivamente, cuál es ese papel de las empresas, cuáles son esos principios gerenciales de las mismas frente a ese crecimiento y desarrollo económico de un país. La participación debe ser de 15 líneas. Es importante que lo tengan también muy presente. Perdón. Y adicionalmente, realice la lectura de otras participaciones de compañeros y replique indicando su opinión acerca de lo que expresan de mínimo 2 de sus compañeros. Adicionalmente, debe llevar su participación a un PDF y subirlo al módulo de la actividad 2. Todo debe estar con normas APA. Si volvemos entonces allá al campus, aquí en la actividad del foro van a encontrar exactamente lo mismo, donde dice a qué pregunta deben dar respuesta, donde dice que debe ser de 15 líneas. Tengan presente que ustedes efectivamente están ya en otro nivel. Por ende, es importante que presenten un trabajo de calidad, resultado de su propio esfuerzo académico. Recuerde que puede apoyarse con las herramientas brindadas. Es importante que ustedes efectivamente desde este rol gerencial pues sean muy claros y sean muy concretos. Por eso aquí les estoy diciendo 15 líneas, ni más ni menos, porque a nivel gerencial tengo que empezar a aprender a generar efectivamente informes donde debo ser muy concreto con la información que está allí. ¿Qué más tenemos entonces acá? Cuando ustedes participen en el foro, que aquí estoy precisamente dentro del foro, voy a bajar un poco y voy a encontrar que solamente una compañera ha participado en el foro y ya estamos a un poco más de la mitad de la semana. Cada uno debe colocar su aporte aquí efectivamente en el foro, pero también comentar mínimo sobre lo que haya escrito efectivamente 2 de sus compañeros. Entonces, por ejemplo, aquí ella está dando respuesta a cuál es el papel de las empresas y los principios gerenciales frente al crecimiento y desarrollo económico de un país. Lo mismo van a hacer efectivamente acá. Y luego, ¿qué hacen? Aquí donde dice también actividad 2, la organización y sistema social dice, este espacio ha sido diseñado con el fin de que coloquen el documento correspondiente a la actividad 2. Aquí es exactamente lo mismo que ya les leí, pero ahí básicamente es enfocarse acá. Debe llevar su participación a un PDF y subirlo al módulo de la actividad 2. Todo documento debe estar con normas APA, es decir, aquí es donde lo deben subir. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer acá? Permítanme, voy aquí a principios gerenciales. Listo. Entonces, ¿qué es lo que debe tener efectivamente normas APA? ¿Están viendo ustedes aquí un Word que tengo con una información de las normas APA? Sí, lo estamos viendo. Perfecto, gracias por confirmar. Entonces, ¿qué sucede? Esto estoy hablando puntualmente de la asignatura principios gerenciales. Si hay otro tutor que haya llegado y les haya indicado otras cosas adicionales a estas que yo les estoy indicando, pues es el manejo que le está dando el otro docente con respecto a su asignatura. Pero en mi asignatura puntualmente, las exigencias mínimas son estas de las normas APA. Tengan en cuenta que esto está incluido dentro de la rúbrica, es decir, todo eso se tiene en cuenta efectivamente en la calificación. Toda actividad que se realice debe llevarse a un PDF. Y ese PDF que debe contener una portada, una introducción, un contenido. Este contenido lo denominamos también cuerpo del trabajo. Tengan muy en cuenta que si ustedes en una actividad traen un párrafo de otro libro de internet o de cualquier referente, deben citar el autor y el año. Cuando yo estoy de pronto haciendo una actividad y extracto un párrafo de internet o extracto un párrafo de un libro, voy, le doy copy-paste y no lo cito, es plagio, porque se estaría dejando como si fuera mío y realmente no es mío. Realmente yo no fui quien dijo eso, yo no fui quien lo escribí. Disculpa, Entonces, profe, señor. espera interrumpirlo, es que tenía la mano levantada, pero creo que no la vio. Ah, sí, adelante, Carlos. No, pensé que era que se te había quedado levantada de cuando la levantaste ahora No, rato. no, Qué no. pena. Es Discúlpame, que se me adelante, van generando Carlos. preguntas.
es que se me van generando preguntas y es mejor hacerlas antes de que continúe, pero me da pena interrumpirlo también. Tranquilo, no, adelante. Es que la compañera yo vi y pues yo pensaba citar en ese comentario, citar como lo dice la norma ZAPA, ¿sí? O sea, de pronto si leo algo y me gustó algo de lo que dijo ese autor, pues citarlo y después opinar. Así es, exactamente, Carlos. Precisamente ahí es donde voy. En este párrafo que tengo, por eso lo tengo resaltado en amarillo, porque es donde estoy siendo muy claro. Si traigo un párrafo de otro libro o de internet o de cualquier referente, debo citar el autor y el año. De lo contrario, es plagio. Luego, debo comentar sobre el mismo tema con mis propias palabras, que es efectivamente lo que tú acabas de comentar. Cuando no es de coger y llegar, como lo estoy citando, entonces lleno esto de copy-paste y cito quién es el autor, pero ¿dónde está mi valor agregado? ¿Dónde está efectivamente lo que yo estoy haciendo con respecto a la actividad? Y es efectivamente eso. Si yo traigo de otro lado, otro referente, cito y después de ese párrafo, ahí sí complemento comentando directamente ya con mis propias palabras sobre ese mismo tema. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Claros hasta ahí? Sí, sí, claro. Y otra pregunta. Eh, Claro. lo que tengo que o sea, que opinar de mis compañeros, ¿cuántas líneas debe tener? No, esa sí puede ser corta, no hay ningún problema. La principal, digamos, la labor tuya con respecto a tu comentario inicial son esas 15 líneas. Ya lo que quieras comentar sobre otro compañero, ya no te vas a extender tanto, ya lo puedes hacer en 3, 4, 5 líneas. Ya el comentar acerca de otro compañero no me voy a extender las mismas 15 líneas y mucho menos más de las 15. Ya es algo que es más corto. Ah, ok, pero ese comentario sí va dentro del PDF que voy a montar, ¿verdad? Todo, todo. O sea, van en Ok, el foro. Me voy a volver aquí un poco, ya te doy la palabra, Tatiana. Me voy a volver acá otra vez al foro. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes aquí la compañera hizo su comentario. Ella está a la espera de que otro compañero haga su comentario propio, que lo va a hacer acá. Pero si yo hago mi comentario y adicionalmente voy a aprovechar y voy a comentar acerca de lo que escribió la compañera Sandra Marcela, donde ella escribió, vengo y le doy aquí comentar, precisamente para que quede atado a lo que ella efectivamente está diciendo. Lo que yo ya a escribir de lo que me corresponde a mí, lo voy a escribir acá y lo voy a decir agregar comentario. Sí, sí me estoy haciendo entender. Discúlpeme, me voy a pasar un momento aquí a otra asignatura, que aquí efectivamente tenemos, digamos, una actividad similar, por supuesto, con un tema muy diferente. Entonces voy aquí al foro. Aquí está, actividad 1, foro temático de competencias gerenciales. Entonces, fíjense, por ejemplo, Agustín Enrique Ángel efectivamente trajo información y fíjense que está citando. ¿Sí? Y después, fíjense que él está haciendo su comentario con sus propias palabras. Trae un texto, cita y también él comenta. Luego, ¿qué pasó? Llegó el compañero Guillermo Alberto y Guillermo Alberto hizo su comentario propio, o sea, de él como Guillermo Alberto, y lo hizo acá. Pero fíjese que al comentario que hizo Agustín Enrique, él aquí le dio comentar y fíjense que en 2 líneas comentó algo sobre lo que comentó este otro compañero. Entonces, vuelvo y repito, cuando yo voy a comentar lo del compañero, voy al párrafo del compañero y lo voy aquí comentar para que quede de esta manera. Pero cuando es la mía propia directa, lo escribo directamente aquí en el recuadro grande y le doy a agregar comentario. Entonces, fíjese que así como Guillermo participó del comentario que hizo Agustín Enrique, luego el comentario que hizo propio de Guillermo, Agustín Enrique hizo lo mismo. Entró y comentó también sobre lo que Guillermo Alberto dijo al respecto. Y así sucesivamente. Entonces, fíjense que empieza cada uno de manera independiente a hacer digamos, su respuesta ante esa pregunta y luego empiezan también a entrar a las respuestas de otros compañeros a hacer efectivamente
sus propios comentarios. Eso, luego, ¿qué tenemos que hacer? Eso en el foro. Luego, ¿qué debo hacer? El comentario que yo hice, ¿sí? Más esos comentarios que estoy haciendo con respecto a lo que dijo otro compañero, es decir, esa participación mía propia, más la participación de los comentarios que hago respecto a lo que están diciendo otros compañeros, esa misma información debo subirla a un PDF. Al subirla a un PDF, permítanme, voy a mirar, no he visto aquí si ya subió alguien alguna actividad, pero pues voy a mirar. Voy a mirar si de pronto alguien subió aquí. No, nadie ha subido, digamos, el PDF aquí todavía. Entonces, ¿qué pasa? Me voy a volver otra vez al curso que nos corresponde, que estamos viendo principios gerenciales. Entonces, esos comentarios que voy a llevar ya aquí, donde dice actividad 2, pero ya con este otro icono, no el del foro, para subir el PDF, vuelvo y regreso entonces a con lo que les comentaba. Ese PDF es el que tiene que tener estas normas APA en el caso de mi asignatura. Como mínimo de tener la portada, la introducción, el contenido cuerpo del trabajo. Ya hice la claridad que si traigo referente, debo citar el autor y el año y posteriormente comentar sobre el mismo con mis propias palabras. Luego unas conclusiones, luego los referentes bibliográficos. Entonces, por eso la importancia, digamos lo que tú comentabas, si es simplemente lo que uno opine o tengo que remitirme a esas lecturas. Efectivamente, esas lecturas de apoyo que están allá en el material de estudio que tiene la misma universidad. Entonces, voy a traerme qué referentes bibliográficos leí, si fue de ese libro, si traje otro libro diferente, si entré a una página de internet, es decir, ya van a ser referentes bibliográficos propios de donde me apoyé efectivamente para poder realizar la actividad. Y finalmente tener presente cuál es el tipo de letra, cuál es el tamaño de letra, cuál es el interlineado y cuáles son las márgenes. En el EBAP de la semana pasada, ya a ustedes les mostré en dónde está el link de acceso para que vean efectivamente las normas APA, la última edición, que es la séptima, que es un link de la misma Universidad Unigermana. Pero ustedes pueden tomar otro referente bibliográfico que deseen. Ustedes pueden entrar a internet directamente y buscar efectivamente la última edición de las normas APA, que es la séptima edición, para que tengan claridad cómo debo estructurar una portada, cómo debo estructurar la introducción, cómo va el contenido, cómo estructuro las conclusiones, cómo debe ir estructuradas los referentes bibliográficos, cuál debe ser el tipo de letra indicado, cuál debe ser el tamaño, cuál debe ser el interlineado, cuáles son las márgenes, ¿sí? Es lo más básico de las normas APA que les estoy pidiendo. No les estoy pidiendo nada más, no les estoy pidiendo, aparte de la introducción, no les estoy pidiendo prólogo, no les estoy pidiendo justificación, no les estoy pidiendo marco lógico, no, nada, les estoy pidiendo solamente lo básico para que hagan la presentación de estas actividades. Entonces, ¿qué otra pregunta? Tatiana, adelante que tenías levantada la mano. Aló, ¿me están escuchando? Aló, aló, por favor me confirma si me están escuchando. Yo sí escucho. Ok, gracias. Tatiana, no te escuchamos. Si quieres, escribe por el chat, Tatiana, porque no te estamos escuchando. Esperemos un minuto que Tatiana nos escriba por el chat. Muy, pero lejísimos. Alcancé a escucharte que dijiste, profe, ¿me escuchas? Pero por allá muy, muy, muy lejos. Ahí te estoy escuchando, pero muy lejos. Estás preguntando que es una duda sobre las normas APA. Sigue hablando a ver si logro entenderte. Aló. O era precisamente de pronto alguna duda y con lo que ya complementé las normas APA ya quedó claro. Ah, bueno, ya estás escribiendo. Perfecto. Entonces déjame aquí ver qué estás escribiendo.
Aquí estás indicando, profe Juan, que ya tenía la duda de las normas APA, pero ya me la aclaraste, muchas gracias. Ah, ok, listo, perfecto. Con mucho gusto, Tatiana, claro que sí. Esa es la idea, que efectivamente quede claras las dudas que se vayan presentando. Entonces, esto es lo que corresponde efectivamente a la actividad 2 que se está haciendo en este momento. La participación en el foro, cómo debo participar y posteriormente esa misma participación llevarla también al módulo de actividad 2, llevarla a un PDF con las normas APAS correspondientes. Ya a partir, me devuelvo acá, eh, lo que son estas primeras 3 actividades, es decir, este primer corte, las actividades son individuales. El segundo corte, ya las actividades son colaborativas de grupos de 3 estudiantes. Ya referente a la actividad de la próxima semana, la estaremos hablando este sábado en el EBAC. Digamos que en el EBAP con P, que es efectivamente el personalizado, es para reforzar y retroalimentar la actividad que acabo de pasar y las dudas y reforzar la presente actividad de esta semana, que es la que finaliza el domingo. Y el sábado lo que hacemos es ya también reforzar qué dudas se tienen al respecto de esa actividad que se está entregando de la presente semana. Reforzamos y ahí sí ya miramos y aclaramos con respecto a la actividad que hay que presentar para la siguiente semana. Es decir, que ya el sábado efectivamente estaríamos entrando a reforzar lo que corresponde a la de la presente semana, que es este foro, y empezamos a trabajar y hablar acerca de la siguiente semana, que hace referencia a esta representación gráfica sobre la introducción a la administración y alta gerencia. Entonces, no voy a ahondar acá porque ese es un tema que lo vamos a estar tocando efectivamente el día sábado. Tengan presente que cuando nosotros estamos estudiando de manera virtual, es autónomo, donde efectivamente ustedes tienen mi apoyo, mi acompañamiento, pero ustedes van a estar trabajando de manera individual efectivamente en las actividades, de manera colaborativa con sus compañeros en las actividades y frecuentemente pues efectivamente van a estar con mi apoyo para irles aclarando las dudas e irles reforzando el tema, más no orientando una cátedra como tal en el tema como tal o en la asignatura. No, es más de estarles apoyando y de estarles acompañando y reforzando efectivamente sobre los temas para un correcto y adecuado y, y buen entendimiento y complemento efectivamente de cada uno de los temas que se están abordando y se van a abordar, por supuesto, con esta asignatura de principios gerenciales. Listo. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar? ¿Estamos claros hasta acá? Por favor, me confirman. Si todo está bien, por favor, también me confirman que si todo está claro y no hay preguntas. Todo muy claro. Perfecto, muchas gracias. Listo. Entonces, continuando, vamos entonces a enfocarnos en este momento. Permítame otra vez regreso a la primera actividad, que es este cuestionario diagnóstico. Este diagnóstico que se hizo efectivamente la semana pasada, recuerden que abrió desde el día lunes 5, o sea, desde la medianoche del domingo, apenas fue medianoche, automáticamente abrió y cerró el domingo, que el domingo fue el 11 antes de la medianoche. Cada actividad tiene esas mismas fechas. Abren a primera hora del lunes y cierra casi a la medianoche, faltando un minuto para la medianoche del domingo. Entonces tengan presente que es el único espacio en que nosotros tenemos para poder presentar y alcanzar a subir la actividad en donde en estos módulos que se están definiendo. Vamos a retomar entonces esta actividad 1. La actividad 1, que es el cuestionario de diagnóstico de conocimientos previos, consta de 10 preguntas con selección de única respuesta y con un peso del 10% del primer corte. Estas 10 preguntas, hay una combinación de preguntas que tienen que ver con el sistema, es decir, con el manejo de la plataforma, y otras preguntas que ya son inherentes de manera directa con la temática correspondiente a la asignatura de principios gerenciales. Más allá de darle un peso de este 10% del primer corte,
es que cada uno de nosotros de manera objetiva tengamos claros yo cómo estoy con respecto al manejo de la plataforma, yo cómo estoy con respecto a algunos conceptos que tienen que ver con principios gerenciales. Y de esa forma, al tener yo claridad del cómo estoy, pues voy a poder identificar, pues estoy bien, perfecto, o también voy a poder identificar, necesito reforzar. Y si necesito reforzar, entonces, pues voy a consultar diferentes referentes bibliográficos, voy a apoyarme en el material de apoyo que va colocando el docente, en el material de estudio que me entrega la universidad, en los diferentes referentes bibliográficos que me da a través de la guía de actividades, a través del mismo microcurrículo y sílabus. Allí hay también unos referentes bibliográficos, a través del material de estudio que me da efectivamente la universidad y otros referentes bibliográficos que por cuenta propia debo estar efectivamente consiguiendo a través de la misma biblioteca de la universidad. Entonces es importante que efectivamente a través de todos estos medios nosotros estemos consultando y reforzando efectivamente los temas. Si en este diagnóstico no me fue bien o no lo presenté, pues es tener la claridad un poco de qué va a tratar la asignatura y empezar a adelantarme y a reforzar un poco sobre ello, pues para que no me vayan a coger descuidado en el momento de alguna actividad, sino que ya precisamente empiece a entender un poco más de qué me están hablando, de qué se refiere efectivamente el tema, del por qué la importancia de principios gerenciales, que es una materia transversal para la especialización de gerencia de proyectos y para la especialización de gerencia de seguridad y salud en el trabajo, porque efectivamente es fundamental para cualquier área, para cualquier tipo de especialización, para cualquier tipo de pregrado, para cualquier actividad o rol que yo esté desempeñando dentro de la empresa, especialmente si mi rol es gerencial, teniendo en cuenta que existen tres niveles de gerencia: la alta gerencia, la gerencia media y la gerencia de primera línea. Entonces, cuando nosotros hablamos de la alta gerencia, hablamos de del presidente, de un vicepresidente. Cuando hablamos de una gerencia media, hablamos ya de títulos directos de gerente. Entonces, el gerente general, el gerente de recursos humanos. Pero cuando hablamos de primera línea, es cuando hablamos ya de liderazgos, o que también son gerencias, pero al nivel de supervisores, de directores, de coordinadores, donde estos no tienen por debajo gerentes a cargo. El de gerencia media sí ya tiene por debajo gerentes a cargo y por supuesto por encima también otras gerencias. Entonces es mirar por qué es tan importante efectivamente tener claros todos estos principios gerenciales. Entonces, partiendo de esto y de la importancia del manejo adecuado efectivamente de esta plataforma, vamos entonces aquí en el EBAP. Yo les mostré toda la plataforma, o sea, quien haya visto primero el EBAP antes de resolver este cuestionario, ahí ya iba a la fija con las respuestas referentes a la plataforma. Y se da un peso, pues que es de un 10%, pues precisamente porque pues si lo presentamos son unos puntos que me van a ayudar, así como el estar presente en los EBAP, eso me va a generar también puntos adicionales para el cierre de cada una de las actividades donde corresponda a la semana donde se dio el EBAP, me va a poder generar también unos puntos adicionales. Y también, pues si no lo presenté o no nos fue muy bien, pues no nos va a pegar duro ese 10%, digamos, que se está dando para este primer corte. Empezamos entonces estas preguntas. En la forma en que yo las tengo, necesariamente no es la misma manera en que ustedes la vieron, porque en el momento que ustedes entran, las preguntas, el sistema las asigna de manera aleatoria. Entonces, esa primera pregunta, a alguien le puede haber salido de tercera y a otro compañero de quinta y a otro compañero de último. Incluso la respuesta correcta, yo aquí, por ejemplo, para esta primera pregunta, la respuesta correcta es la segunda, pero resulta que para ustedes, esta primera pregunta, que un compañero la podía haber tenido de cuarta, la respuesta podía no haberse ubicado en la segunda posición, sino de primera, de tercera o de última. Entonces, aquí es más tener en cuenta no el número de la pregunta, no la posición de la respuesta correcta, sino cuál es la pregunta y cuál es la respuesta correcta. ¿De acuerdo?
Entramos entonces, la primera pregunta, bueno, la que yo tengo como primera, los EVAC, espacios virtuales de aprendizaje grupales, corresponden a encuentros personalizados con el tutor cada 15 días según agenda de la asignatura, o encuentros grupales de 90 minutos cada 8 días, donde se explicará la actividad, se aclaran dudas e inquietudes, o espacio destinado para calificación por parte del tutor, o foro de dudas e inquietudes. Entonces, claramente, aquí la respuesta es encuentros grupales de 90 minutos cada 8 días, donde se explicará la actividad y se aclararán dudas e inquietudes. Entonces, recuerden que nosotros tenemos ya los EVAC de 2 horas de 45 minutos cada una, para un total de 90 minutos, que para el caso nuestro de principios gerenciales se realizan todos los sábados desde las 8:30 hasta las 10 de la mañana. Ahí están efectivamente los 90 minutos, donde efectivamente se explica la actividad de la siguiente semana, pero antes de explicar la actividad de la siguiente semana, primero se aclaran dudas e inquietudes con respecto a la semana presente que ya está finalizando. Y por supuesto, dudas e inquietudes también con respecto a esa actividad de esa siguiente semana. Otra pregunta, durante el desarrollo del ciclo académico se tendrán 2 cortes, los cuales tienen los siguientes porcentajes. Corte 1, 60, corte 2, 40%, corte 1, 40%, corte 2, 60%, o corte 1 y corte 2, 50 y 50% respectivamente. La respuesta correcta es que el corte 1 tiene un 40% y el corte 2 un 60%, teniendo en cuenta que, entonces me voy a ir aquí a este Excel de la agenda de la asignatura, vamos a tener en cuenta que cada corte, el caso del primer corte, es un 40% que consta de 3 actividades. La sumatoria de las 3 actividades deben sumar un 100% de ese primer 40%. La primera actividad, que es la del diagnóstico, siempre será el 10%. Estas otras actividades ya es efectivamente a potestad del docente qué porcentaje le quiere dar dependiendo del tipo de actividad. Algunos docentes trabajan este 10 y aquí 45 y 45, serían 90 y este 10 es el 100%. En el caso de principios gerenciales, tengamos presente que esta actividad va a tener, esta última de este primer corte, que es la de representación gráfica, tiene un peso mayor a la de la participación en el foro. Entonces aquí tendremos 10, 40 y 50% respectivamente para un total de 100% que es de este primer 40% del primer corte. Y el segundo corte, que es un 60%, lo mismo, va a tener 3 actividades que suman también un 100% de ese 60%, donde las primeras 2 actividades del segundo corte, cada una tiene un valor del 30%, un peso, y la última, que es efectivamente donde me resume ya todo, va a tener un valor por encima, un mayor peso, que es este 40%. Y de esa manera estaría distribuido ese 100% de este segundo corte de 60%. Otra pregunta. Dentro del proceso de transformación institucional propuesto en el Plan Estratégico de la Universidad, los diferentes procesos académicos e institucionales en general han cambiado para facilitar su acceso, permitiendo mejorar la eficiencia y efectividad, de tal forma que tanto los elementos misionales, biblioteca, proyección social, investigaciones, entre otros, y demás espacios se encuentren a la mano de la comunidad académica. Teniendo en cuenta lo anterior, dichos espacios se encuentran en campus virtual, o Q10, o apoyo a la presencialidad, o el Sistema Integral de Gestión SIG. Aquí la respuesta correcta es el campus virtual. En el campus virtual es donde ustedes tienen acceso absolutamente a todo, a la biblioteca, a mirar sobre de proyección social, a mirar lo de investigaciones, o sea, absolutamente todo a través del campus virtual. Mientras que Q10 ya es muy limitado, porque Q10 es puntualmente sobre las asignaturas que están viendo, en este caso, principios gerenciales. El apoyo a la presencialidad no aplica, porque el tema de apoyo a la presencialidad, como su nombre lo indica, es un apoyo que se da a los estudiantes que están estudiando de manera presencial. Así como ustedes
tienen, digamos, un apoyo que son los EBAP, que es el que estamos haciendo hoy, pues asimismo hay un apoyo también en la presencialidad. Y el Sistema Integral de Gestión SIG es algo ya interno también de la universidad, donde se maneja todo este tema del SIG. Entonces, aquí repito, es el campus virtual, es efectivamente donde encuentran ustedes absolutamente todos esos espacios. Solamente teníamos esas 3 preguntas alusivas a la parte de la plataforma. Ahora vamos entonces con las preguntas. Tenemos entonces 7 preguntas que son de forma directa inherentes a los principios gerenciales. Tenemos entonces la pregunta, ¿cuáles son las características de la administración? Y voy a irme directamente, porque son extensas las respuestas, voy a irme directamente a cuál es la respuesta correcta. Hay unas que son muy parecidas, pero no son iguales. Entonces, ojo, características de la administración. Sigue un propósito. Debo seguir un propósito. La administración debe seguir un propósito. La administración es un medio notable para ejercer un verdadero impacto en la vida humana. Está asociada usualmente con los esfuerzos de un grupo. Se logra por, con y mediante los esfuerzos de otro. O sea, se logra por los esfuerzos de otros, con los esfuerzos de otros y mediante los esfuerzos de otros. La administración es una actividad, no una persona o grupo de personas. La efectividad administrativa requiere el uso de ciertos conocimientos, aptitudes y práctica. Es intangible, no la puedo tocar. Los que practican la administración no son necesariamente los propietarios. Entonces, yo puedo ser el dueño, pero tengo a alguien que me administre. Yo no soy directamente el que lo administro. Entonces, fíjense que esta es la respuesta más completa, esta es la respuesta correcta, y podía tender a confundirse con esta, donde dice, sigue un propósito, es correcta, es un medio notable para ejercer un verdadero impacto en la vida humana. Aquí ya empezamos a encontrar una diferencia. No es en la vida humana, es el impacto en la economía. Está asociado usualmente, perdón, no es el impacto de la economía, es en la vida humana, ¿sí? Ese impacto directo de la administración debe ir es directamente con la vida humana, no con la economía. Con la economía, para eso tenemos otros temas diferentes a la administración. Fíjense que en la respuesta correcta, que está asociada con los esfuerzos de un grupo, aquí había una donde dice, está asociada usualmente con esfuerzos de otros, o sea, a nivel individual. No, claramente no es individual, es un tema de trabajo en equipo. Entonces, efectivamente, esta es la respuesta correcta. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Ninguna. Ninguna, ok, muchas gracias por confirmar. Listo. Les pregunto a ustedes, ¿por qué la administración se logra por los esfuerzos de otros, con los esfuerzos de otros y mediante los esfuerzos de otros? ¿Quién quiere hablarnos un poco sobre esto que estoy resaltando? ¿Quién nos comenta? Recuerden que todas estas sesiones es para que las hagamos efectivamente muy participativas. ¿Qué se les ocurre? ¿No? Bueno, entonces yo les voy a comentar. Porque lo acabo de decir que es un tema de trabajo en equipo. Y cuando hablamos de trabajo en equipo, efectivamente son varias las personas que están implicadas en el desarrollo de la actividad. Y por eso es que se logra, es por los esfuerzos de todo ese equipo de trabajo que está allí involucrado. Entonces, tengamos aquí muy presente que todo este tema está muy de la mano con el trabajo en equipo. No puedo trabajar de manera individual, necesito de esas otras personas para poder sacar adelante efectivamente esas actividades. Por eso, de hecho, incluso desde la misma academia hay actividades que son colaborativas.
Por eso les comenté ahora, todo el segundo corte es netamente colaborativo. Es donde ustedes van a estar resolviendo esas actividades, pero en conjunto con otros compañeros de estudio. Otra pregunta, ¿por qué se origina la teoría de Elton Mayo, o también llamada teoría de las relaciones humanas? ¿Se origina por la necesidad de alcanzar la armonía laboral entre el empleado y el jefe? No. ¿Se origina por la necesidad de generar un buen ambiente laboral? No. ¿Se origina por la necesidad de alcanzar una eficiencia completa en la producción dentro de una armonía laboral entre el empleado y el jefe? Entonces, fíjense que sí tiene que ver la armonía laboral entre el empleado y el jefe, ¿sí? Pero adicionalmente necesitamos lo principal, es la necesidad de alcanzar una eficiencia completa en la producción. Ahora sí, uno de ustedes que me diga, ¿qué es ser eficiente? ¿Y qué diferencia hay entre eficiencia y eficacia? O ser eficiente y ser eficaz. Eficaz, pues es llegar a una meta y eficiente es llegar a la meta pero con menos recursos. Exactamente, clarísimo. Así es de puntual. Efectivamente, cuando yo soy eficaz es obtener un resultado. Cuando yo estoy siendo eficiente es cómo estoy obteniendo ese resultado. ¿Qué métodos estoy utilizando? ¿Qué medios estoy utilizando? ¿Qué herramientas estoy utilizando? Y ahí es donde ser eficiente efectivamente es hacer más con menos. Lograr lo mayor que se pueda con el menor recurso que se necesite, ¿sí? Y aquí es donde también va muy de la mano, y ya lo habíamos hablado incluso también hace poco, el día sábado, referente a que el fin no justifica los medios. Entonces, ese fin es precisamente el ser eficaz, lograr ese objetivo. Pero cuando hablamos de los medios, son esas estrategias y esas tácticas para yo poder ser eficiente. Pero cuando hablamos de que el fin no justifica los medios, es porque va involucrado en hacer las cosas bien, hacerla con ética. Aquí tengo que involucrar mucho los valores. Vamos con otra pregunta. ¿Cuáles fueron los aportes de Maxwell a la administración? Entonces, los aportes, aquí voy a ser directo con la respuesta, fueron la autoridad y la burocracia. ¿Sí? La eficiencia y la efectividad, no. La autoridad y la democracia, la autoridad sí, pero la democracia no, entonces descartada. O ninguna de las de aquí escritas, no. Claramente, los aportes de Maxwell a la administración fueron la autoridad y la burocracia. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los 4 principios de la administración científica según Taylor? Entonces vamos a encontrar el estudio de la comunicación, entrenamiento físico y ambiente laboral. No. De hecho, ahí nos mencionan 4 y aquí solamente hay 3. Entonces ya puedo descartar de que efectivamente esta no es. La selección científica, la dinámica entre ejes y empleados y la figura administrativa, tampoco. La respuesta correcta es el estudio científico del trabajo, la selección científica y entrenamiento obrero, la unión del estudio científico del trabajo y de la selección científica del trabajador, y finalmente la cooperación entre los jefes y los empleados. Aquí efectivamente están esos 4 principios de la administración científica. Entonces, fíjense que aquí efectivamente es lograr entender el trabajo y aquí el entrenamiento y la selección y entrenamiento que tengo que hacer de las personas para que realicen ese trabajo. La unión del estudio científico del trabajo y la selección científica del trabajador, o sea, donde yo ya tengo que hacer la unión del trabajo junto con el trabajador. Y por supuesto, la cooperación que tiene que existir entre los jefes y los empleados. Hoy día, llámese jefes, tenemos que llamarlos líderes, porque resulta que no todos los jefes, todos los líderes son jefes, pero no todos los jefes son líderes. ¿Por qué los líderes son jefes? Pues porque efectivamente tengo un equipo de trabajo a mi cargo. Pero ¿por qué no todos los jefes son líderes? Porque hay jefes que tienen un equipo a cargo, pero no es líder. No está efectivamente ahí de la mano con sus colaboradores, no está ahí de la mano con el equipo de trabajo,
no les enseña, no da ejemplo, no muestra el que hay que hacer y cómo hacerlo, no ejemplifica y no muestra qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo. El buen líder efectivamente llega a mi colaborador le digo, es que tú tienes que hacer esto, pero ven, te muestro cómo lo hago yo y busquemos entre los dos la mejor manera de hacerlo. Eso efectivamente es un líder. Vamos con la pregunta 8. Esta pregunta 8 empieza efectivamente a entrarnos, bueno, lo 8 en mi cuestionario como tal, ustedes pueden haber salido en otro numeral, pero esta pregunta ya va mucho más ligada para empezar a entrar efectivamente de fondo con lo que tiene que ver con principios gerenciales. Y esta pregunta es, ¿cuál es el primer modelo de proceso administrativo según Fayol? ¿Planear, distribuir, organizar y dirigir? No, distribuir no aplica. Planear, organizar y dirigir sí, pero distribuir no. Prever, dirigir y administrar, no. Dirigir sí aplica, pero prever y administrar no. Por ende, la respuesta correcta es planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Muchos hablan solamente de 4, que es la planeación, la organización, la dirección y el control. Pero también está la coordinación. Hay una gran diferencia entre dirigir y coordinar. ¿Quién me dice cada una de estas, desde sin mirar ninguna otra herramienta, nada? Desde su punto de vista a nivel personal, para ustedes, ¿qué es planear, qué es organizar, qué es dirigir, qué es coordinar y qué es controlar? ¿Quién me dice? Desde su punto de vista personal. Pues yo sé cuál es la diferencia de dirigir y coordinar. Adelante, cuéntanos. Pues dirigir es, digamos que ya existe un orden, ¿sí? ¿Sí? Entonces es llegar a ese orden para al final, para, digamos, para llegar a una meta. Y coordinar es más como trabajar como en conjunto, en equipo. Pues creo Eh, yo, ¿no? No sé si esté bien. Exactamente, sí, efectivamente así es. Ese dirigir es el yo, digamos, dar las indicaciones, guiar qué es lo que hay que hacer, para cuándo hay que hacerlo, dónde hay que hacerlo, con quién hay que hacerlo. Y el coordinar es ya llevar de la mano efectivamente ese seguimiento y efectivamente de indicarles cómo lo vamos a hacer, quién va a hacer puntualmente qué, en qué momento lo va a hacer. Ya vamos entonces ya no solamente decirle, ven, es que tú tienes que hacer esta actividad y me la tienes que entregar para el día viernes. Ahí estoy dirigiendo. Pero cuando coordino es donde empezamos ya a hilar más delgado, a estar efectivamente de la mano con el equipo de trabajo, a que efectivamente me vea como líder, a que efectivamente yo me unte también de esa actividad que efectivamente se está allí desarrollando. Entonces, gracias ahí precisamente por comentarnos la diferencia. Cuando nosotros hablamos de planear, ¿qué será planear? ¿Quién nos dice qué será eso de planear? ¿No? Cuando nosotros hablamos de planear, o planificación, hacemos también referencia a poder establecer de manera anticipada lo que queremos lograr en la organización durante un lapso determinado de tiempo. Es decir, yo ahí tengo que tener claridad durante cuánto tiempo necesito yo, digamos, llegar para obtener determinado resultado. Pero cuando hablo de planeación, es efectivamente tomar de manera anticipada, poder tener en cuenta todos los sucesos que se puedan estar presentando en el momento de la ejecución, poder identificar qué oportunidades se nos puedan dar, qué amenazas se nos puedan presentar, poder efectivamente facilitar a la organización esos resultados que está esperando. Y cuando yo estoy planeando, es donde logro, digamos, identificar también cuáles son esas estrategias que voy a utilizar y cuáles son las tácticas que voy a utilizar, teniendo en cuenta que la estrategia es el cómo lo voy a hacer y las tácticas es con qué lo voy a hacer, con qué herramientas lo voy a hacer. Entonces ahí esa planeación efectivamente es lo primero que nosotros tenemos que estar encontrando o lo primero que efectivamente tenemos que hacer. Por eso estamos hablando de anticiparnos.
viene también lo que es entonces organizar. ¿Qué será entonces organizar? Que viene de organización, pues como tal, valga ahí la redundancia. ¿Quién me dice qué será eso de la organización? ¿No? Bueno, entonces miremos un poco. Cuando hablamos de ya de entrar a organizar, es entrar, por eso cuando nosotros decimos organicemos la casa, organicemos el apartamento, organicemos la oficina, es ponerla al orden. Y cuando hablamos de poner al orden, es efectivamente adecuar esas diferentes actividades que se deben llevar a cabo para poder conseguir un objetivo. Aquí es donde yo tengo que agrupar esas actividades bajo la dirección de un administrador, que ya vamos a ir efectivamente al tema de dirigir, que sea el responsable de los resultados, ¿sí? Pero, ojo, el responsable directo es precisamente el líder, pero finalmente, indirectamente, la responsabilidad de los resultados es de todos. Todos efectivamente nosotros tenemos que comprometernos con esos resultados que se dan efectivamente dentro de la organización. Listo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ninguna. Ok, gracias. Cuando hablamos entonces ya de dirigir, pues viene precisamente de dirección y es ese proceso ya administrativo eh, que forma parte, digamos, de un sistema. Es ya esa función administrativa que le da ya vida e integra aún más todo ese proceso. Es donde tenemos efectivamente ese líder, donde debe fijar unas metas que deben llevarse, pues, por supuesto, a cabo, donde conforma una estructura organizativa, donde le permita efectivamente facilitar los logros y de donde utilice herramientas como la motivación, la comunicación, la supervisión entra incluso a ejecutar efectivamente estos planes aquí importantes. El coordinar, pues ya efectivamente también ya lo habíamos manifestado, ya el coordinar es empezar a hilar mucho más delgado esa dirección, donde ya estoy más con el equipo de trabajo, donde estoy más efectivamente con eh, trabajo en equipo, donde estoy efectivamente más de la mano con ellos, donde efectivamente muestro mucho más ese liderazgo que tenemos, efectivamente en la coordinación. Y finalmente tenemos el controlar. Controlar que viene pues efectivamente de control. Y en ese control pues básicamente nosotros estamos haciendo referencia a ese seguimiento que nosotros tenemos que estar haciendo constantemente. El control es básicamente una función administrativa que le permite al administrador o que le permite al líder poder comparar los resultados que se van operando en el transcurso de esa acción administrativa, pero vamos a compararlos con qué? Con las metas que se preestablecieron, con lo que nosotros efectivamente aquí planeamos. Es una forma de nosotros poder ir verificando continuamente esa buena ejecución de esa planeación que se hizo acá. Si yo cuando estoy aquí controlando o haciendo ese seguimiento, identifico que lo que se está haciendo no está acorde con lo planeado, inmediatamente tengo que hacer un pare, mirar qué está sucediendo para poder ajustar y poder continuar. Pero si yo al verificar veo que todo lo que se está haciendo es acorde efectivamente con lo planeado, pues voy a poder estar tranquilo porque efectivamente vamos encaminados hacia esas metas que se dieron, ¿sí? Hacia esa misión, hacia esa visión como tal de la empresa. Entonces, aquí, digamos que el principal propósito que tiene este control es poder prever y poder corregir errores y no simplemente registrarlos. Ah, que encontré este error. Pues sí, pero y entonces aquí es evitar alguna situación o si ya la hay, inmediatamente entrar a hacer la corrección correspondiente. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, ninguna. Ok, gracias. Listo, esos son entonces ese proceso administrativo y esto es lo que, donde nos vamos a concentrar mucho, efectivamente lo que corresponde a esta asignatura de principios gerenciales. Pasamos a otra pregunta. ¿Qué características debe tener un buen negociador? ¿Ustedes qué creen? Opciones, díganme ustedes sí o no. La honestidad implica más que simplemente decir la verdad.
administra o gestiona los recursos, no desperdiciar el tiempo o ninguna de las aquí descritas. ¿Qué creen ustedes que debe ser esa característica principal que debe tener un buen negociador? ¿No? Bueno, entonces aquí la respuesta correcta es no desperdiciará el tiempo. Cuando nosotros hablamos de administrar o gestionar los recursos, ¿sí? No le compete como característica directa de ser buen negociador. Entonces, aquí hay que tener algo claro. Para un gerente, una de las características y habilidades que debe tener como gerente es ser un buen negociador. Pero otra característica, aparte de ser buen negociador, es administrar y gestionar bien los recursos. Más no, administrar o gestionar recursos es una característica de ser un buen negociador. ¿Sí? Son dos características diferentes que son habilidades que debe tener un gerente. La honestidad. La honestidad también es una característica, una habilidad que debe tener el gerente. ¿Sí? No es simplemente decir la verdad, sino efectivamente ser honesto todo el tiempo. Eso hace parte de esas habilidades que debe tener efectivamente un gerente. Más no es una característica directa, digamos, del hecho de llevarme a que soy un buen negociador porque soy honesto, no. Y no desperdiciar el tiempo. Este no desperdiciar el tiempo es una característica que sí va ligada directamente con ser un buen negociador. Entonces, yo como gerente tengo que tener la habilidad de ser buen negociador. Y cuando hablo de buen negociador, es ser un buen negociador tanto con el cliente interno como con el cliente externo. Llámese cliente externo aquellos clientes que consumen directamente mi producto o servicio o aquellos que me proveen del material que yo necesito para los productos y los servicios que yo ofrezco. Es decir, esos proveedores, esos son mis clientes externos. Y cliente interno son los colaboradores de la empresa. Llámese cliente interno, mis propios compañeros de trabajo del área en donde estoy o los colaboradores que aunque no los conozco, están en otras áreas diferentes de la empresa. Esos son también clientes internos, es decir, todos los colaboradores de la empresa son ese cliente interno. Y yo tengo que aprender a ser un buen negociador. ¿Sí? Cómo negociar con un proveedor, cómo negociar con un cliente, digamos, el consumo del producto, cómo negociar con mi compañero de trabajo alguna situación particular que se me esté presentando y yo necesite algún apoyo, cómo negociar con otra área con respecto a los cambios que yo estoy generando en mi área, qué impactos positivos o negativos genera en esa otra área, cómo entro entonces a llegar a una buena negociación. ¿Sí? Y cuando yo estoy efectivamente en una negociación, no puedo desperdiciar un solo segundo. Ahí el tiempo es oro, es donde efectivamente más vale el tiempo, porque si yo no logro negociar a tiempo, pues empieza a correr las horas, a correr los días, a correr los meses, y yo sin poder actuar todavía al respecto porque todavía no he logrado concretar una negociación. Si yo necesito una mercancía y no logro llegar a una buena negociación con mi proveedor, pues no me está entregando la mercancía y el perjudicado soy yo, el perjudicado es mi empresa. Lo mismo pasa con un cliente, con un comprador. Si no logro llegar a una buena negociación con él, pues se me va a extender el que me compre efectivamente el producto o servicio, se me va a caer el inventario ahí quieto. Y tampoco es beneficioso que el inventario se me quede quieto. Yo tengo que poner a rotar efectivamente el inventario. Entonces, por eso es importante. Y una negociación fluye cuando de entrada yo pienso en un gana-gana. Cuando de entrada yo tengo que la negociación que voy a hacer, venga, es para que ganemos los dos. Es para mi beneficio porque por eso voy a entrar a negociar, pero también busco que usted se beneficie. Cuando yo pienso de esa manera, todo fluye. Cuando yo lo hago diferente a un gana-gana, se me devuelve. Y todo se devuelve. O sea, si yo pienso un gana-gana, todo fluye y se me va a devolver, pero de manera positiva. Pero si yo pienso diferente de un gana-gana, también se me va a volver, pero de manera negativa, ya sea por una situación particular en la empresa o la vida misma se encargará incluso de devolvérmelo. Y cuando hablo de algo diferente a un gana-gana,
es cuando en mi cabeza tengo el poner de zancadilla al otro, donde voy a hacerle una negociación, donde lo voy a poner, donde lo voy a dar, lo voy a traer a colación, digamos, sobre la mesa una propuesta, pero donde yo estoy es en la mente pensando es en mí, en que yo voy a ganar y tú vas a perder. O sea, un gana-pierde. Yo gano, tú pierdes. No, así no podemos pensar. O un pierde-gana, donde, pues venga, lleguemos a una negociación, la negociación de entrada yo ya sé que yo soy el que voy a perder y usted es el que va a ganar. Tampoco se trata de eso. Y mucho menos un pierde-pierde. Pues no vamos a llegar a una negociación donde vamos a salir perdiendo los dos. Entonces, siempre una buena negociación tengo que llegar efectivamente pensando en que sea un gana-gana. Y finalmente, indique cuáles son las características del gerente. Tenemos varias opciones. ¿Fijará con precisión las prioridades de la agenda? No, digamos que digamos que eso es una tarea, incluso más que el gerente, la misma secretaria o el mismo secretario es quien apoya efectivamente con las prioridades de la agenda del gerente, pero si yo como gerente tomo la decisión de precisar efectivamente mis prioridades, pues es simplemente una tarea normal donde efectivamente agendo y miro cuáles son efectivamente las prioridades que tengo dentro de mi agendamiento, teniendo en cuenta la diferencia que hay entre lo importante y lo urgente, teniendo en cuenta que hay cosas que son importantes y urgentes a la vez, que hay cosas que son importantes pero no urgentes, que hay cosas que son urgentes pero no importantes, y que hay cosas que ni son importantes ni son urgentes. Entonces, ¿a qué le voy a dar prioridad? Cuando hablamos de importancia y urgencia, teniendo en cuenta que lo urgente va enfocado en términos de tiempo, es decir, el entregable va a ser para qué fecha, ¿sí? Eso es lo urgente, va enfocado en términos de tiempo. Y lo importante va enfocado es en términos de qué puede suceder para la toma de una decisión. Ahí es donde está la gran diferencia entre lo importante y lo urgente. Entonces, cuando nosotros hablamos de urgente, les voy a colocar un ejemplo claro. Resulta que, mm, vamos a decir, listo, resulta que hay alguien de la familia, lo colocó como ejemplo, alguien de la familia que le tienen que hacer una cirugía y la cirugía es de cálculos en los riñones. Entonces uno dice, bueno, una cirugía de cálculos de los riñones, pues dependiendo de qué tan avanzado está, empieza a tener el grado de importancia de urgencia. Entonces vamos a suponer que efectivamente esta cirugía tiene que hacerla ya porque está empezando a afectar los riñones y entre más tiempo deje pasar sin hacer la cirugía, le va a seguir afectando los riñones. Ahí se me vuelven algo que es importante y que es urgente a la vez. ¿Por qué es urgente? Porque lo necesito es hacer ya. Porque es importante. Porque si no lo hago, se va a quedar sin riñones, va a tener una grave afectación en los riñones. Ahí está la diferencia entre lo importante y lo urgente. El importante es, ¿qué pasa si lo hago, si no lo hago? ¿Sí? ¿Qué puede suceder? Y lo urgente es, en términos de tiempo, ¿tengo que hacerlo ya o puedo esperar un tiempo efectivamente para poderlo hacer? ¿Sí? Entonces, ahí efectivamente vamos a empezar a trabajar mucho en ese tema de importancia de urgencia, en la matriz FODA, conocer las fortalezas, conocer las oportunidades, las debilidades, las amenazas, entre otras cosas, pues que tendremos que ir efectivamente aprendiendo. Entonces, esa efectivamente no es la respuesta correcta. No multiplicará los temas de la negociación, ¿no? Tampoco es una característica de ser gerente, el hecho de que no multiplique temas de la negociación, no. Pero sí es una característica del gerente, el entrar a los buenos gerentes son comprensivos y elogian a sus empleados cuando se lo merecen. Esa es una característica de un gerente. ¿Por qué? Porque aquí empezamos a hablar de las habilidades blandas y las habilidades duras. Quiero escucharlos un poco para ustedes. ¿Qué es una habilidad blanda y qué es una habilidad dura? ¿Qué diferencia hay? Y un ejemplo, ¿cuál podría ser una habilidad blanda y una habilidad dura?
¿Cuál podría ser? ¿Quién me dice? ¿Sí me están escuchando? Sí, yo sí escucho. Ok, gracias. Bueno, entonces voy a continuar. Cuando nosotros hablamos que los gerentes, los buenos gerentes, son comprensivos, elogian a sus empleados cuando se lo merecen, eso hace parte de una habilidad blanda. Las habilidades blandas son las que van dirigidas directamente con mi forma de actuar y con mi razón, con mi pensamiento y con mis sentimientos y mi corazón. Entonces empezamos a hablar de habilidad blanda, la comunicación asertiva, es decir, el tener una escucha activa, el realmente yo escuchar al otro, el ser empático, el ponerme en los zapatos del otro. Eso hace parte de ejemplos de habilidades blandas. Por eso cuando yo logro reconocer efectivamente a un empleado cuando se lo merece, pues eso hace parte de mis habilidades blandas. Venga, está haciendo las cosas bien, pues lo voy a reconocer con la importancia y la claridad que cuando voy a reconocer algo bueno, debo hacerlo en público. Pero cuando lo que debo hablar con el colaborador es más de llamado de atención, debo hacerlo es en privado. Y en el momento que yo esté haciendo un llamado de atención a un colaborador, al hacerlo en privado, tengo que ser muy duro con el proceso y debo ser muy suave con la persona. Pilas con eso. Si algunos de ustedes ya son gerentes o si se proyectan efectivamente a ser gerentes, ojo con eso. Ese buen líder tiene que ser duro con el proceso, pero suave con la persona. El trato que yo le estoy dando a usted como persona. Otra cosa es que les esté dando duro a ese proceso que no está generando los resultados que efectivamente esperamos. Ahí es donde tenemos que saber efectivamente tratar muy bien a la persona. Entonces, eso hace parte efectivamente de esas habilidades blandas. Y cuando nosotros hablamos de las habilidades duras, son ya esas habilidades ya más de conocimientos y habilidades técnicas para entrar a desarrollar una actividad. Entonces, voy a colocar un ejemplo. Vamos a suponer que yo soy un mecánico y para yo ser mecánico, primero tuve que haber adquirido conocimientos, ya sea que hubiese interiorizado dichos conocimientos a través de una academia, de un instituto académico o de manera empírica, que pude haberlo aprendido simplemente leyendo, viendo videos, viendo a otro mecánico haciendo las cosas, ¿sí? Y obviamente practicando, y en la práctica me sobraron tornillos, y pues para la claridad de todos, el porcentaje más alto en donde logra uno tener realmente aprendizaje es cuando nos equivocamos, ¿sí? Las equivocaciones son las que me generan el mayor porcentaje de un correcto aprendizaje. Entonces, claro, si me sobran los tornillos, si estoy desbaratando un motor y cuando lo estoy armando me sobran tornillos, pues me equivoqué y de eso pues debo aprender. Pero yo tuve que haber adquirido un conocimiento previo para poder saber en dónde van los tornillos. Yo no puedo llegar de buena primeras, llegar y desbaratar un motor y luego otra vez volverlo a armar. Y venga, y entonces, ¿dónde va cada pieza? Pues tengo efectivamente que estructurarlo porque no todos los motores son iguales. Entonces, tengo que adquirir efectivamente primero esos conocimientos. Entonces, yo adquirí ese conocimiento de mecánica automotriz y luego con ese conocimiento estoy entonces ya ejerciendo como mecánico automotriz, donde perfectamente desarmo el motor, arreglo, soluciono lo que tenga que hacer y posteriormente lo armo de nuevo y lo monto y lo pongo a funcionar pleno, como si estuviera el carro otra vez estrenando motor. Esas son mis habilidades técnicas, ¿sí? Que corresponde a las habilidades duras. Es ya para el hacer directamente, los conocimientos que tengo y la experiencia que tengo en hacer algo. Esas son las habilidades duras. Y repito, las habilidades blandas van más es del manejo de trabajo en equipo. Otra habilidad blanda, efectivamente, es la resiliencia.
es esa capacidad que nosotros tengamos de salir adelante ante una eventualidad complicada que se esté presentando. Entonces, repito, esas habilidades blandas van más es de esa parte de liderazgo, van más de esa parte de mi pensamiento, de mis sentimientos, donde efectivamente tengo que tratar bien a los demás, tengo que tener autocontrol conmigo mismo, no exaltarme y ponerme y ser empático. Recuerden que ser empático es muy diferente a ser simpático. Simpático es, no, pues venga y nos reímos un rato y listo y chévere y charlamos un rato bien y ya. No, es ser empático. Y empático es ponerme los zapatos del otro. Y no es, venga, présteme sus zapatos, yo me los pongo, sino antes de yo hablar con esa otra persona, cuando identifico una situación puntual en ella, pues tengo primero que colocarme en los zapatos de la situación por la cual está pasando y empezar a mirar, si yo estuviera en esa situación, ¿cómo me pondría? ¿Qué me pasaría? ¿Cómo estaría? Eso es ser empático. Tratar de alguna manera como de vivir, por eso se dice ponerme en los zapatos del otro, de vivir de como si estuviera experimentando esa misma situación para poder entender más qué puede estar sintiendo esa otra persona. Y de esa forma poderme acercar y tener una comunicación muy asertiva con esa otra persona. ¿Preguntas hasta acá? Ninguna. Ninguna, ninguna. ¿Alguien más de los que está conectados alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a terminar de reforzar ya para ir finalizando estos minuticos ya que nos quedan del EVAP. Recordemos, eso es, ahí me hubo un poco, eso es todo lo que corresponde entonces a ese cuestionario de diagnóstico. Y como pueden ver, efectivamente pueden evidenciar la importancia que tiene la asignatura de principios gerenciales para cualquiera de las especializaciones, bien sea que estén ustedes estudiando la especialización en gerencia de proyectos o la especialización en gerencia de seguridad y salud en el trabajo, donde efectivamente es importantísimo todos estos temas para poder nosotros liderar y ser unos excelentes gerentes, liderar de manera correcta, administrar correctamente los recursos que efectivamente nos está entregando entonces la empresa. De ahí entonces que tenemos nuevamente la pregunta, ¿cuál es el papel de las empresas y los principios gerenciales de las mismas frente al crecimiento y desarrollo económico de un país? Ante esta pregunta, que es efectivamente la que nosotros vamos a estar efectivamente allí trabajando en el foro, pues hay que tener muy en cuenta la importancia, digamos, de las empresas en el crecimiento económico. Nosotros ahí, digamos, ahí les voy a dar unos tipsitos, digamos, con este foro que ustedes tienen que resolver. Debemos tener en cuenta que las empresas que están en este momento siendo dinámicas sin crecimiento, impulsan las economías, ayudan a crear empleo, estimulan la productividad, elevan los ingresos y pues por eso es fundamental que puedan crecer para poder aprovechar las ventajas que trae consigo el operar a una mayor escala. ¿Sí? Entonces, claramente es importante la empresa para el crecimiento, para ese crecimiento económico que necesitamos no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, a nivel internacional. Y muchas veces empezamos a mirar situaciones de la economía de nuestro país y empezamos a echar a la culpa qué es que el alcalde, qué es que el gobierno, qué es que esto, qué es que lo otro, cuando tenemos situaciones donde no dependen ni siquiera de ellos, sino son situaciones que vienen ya de entes externos, es decir, de situaciones de economía a nivel internacional que pegan, digamos, en los países desarrollados, por ejemplo, en algunos países de Europa, por ejemplo, Estados Unidos, que cuando están en situaciones de economía difícil, automáticamente afectan todo el mundo porque estos son los países más desarrollados del mundo y principalmente afecta a los países que están en vía de desarrollo. Y Colombia es un país que está en vía de desarrollo. Colombia no es un país subdesarrollado, es un país que está en vía de desarrollo.
y al estar en vía de desarrollo, pues obviamente hace parte de los países que más se ven afectados por esas situaciones que se presentan a nivel internacional. Entonces, ahí es donde nosotros debemos partir efectivamente con ese tema de la economía. Entonces, ahí es donde nosotros, desde nuestra organización o incluso desde nosotros mismos como personas, ¿cuál es nuestro papel? ¿Cuáles son esos principios que debo tener frente al crecimiento y el desarrollo económico de mi país? ¿Cuál es ese granito de arena que yo estoy aportando para hacer cada vez de mi Colombia cada vez mejor? ¿Cuál es el granito de arena que yo estoy aportando para que cada vez la pobreza sea menor? Que efectivamente nosotros vayamos acabando con la pobreza. Tenemos un 12 en nuestro país, tenemos un 12% concentrado en la extrema pobreza. No tendría que haber nadie en extrema pobreza y tenemos un 12%. Y toda la riqueza, la mayor riqueza, ¿dónde está? Se está quedando en unas poquitas personas. Solamente el 1,8%, ni siquiera alcanza a ser el 2% de las personas son de extrema riqueza. ¿Sí? ¿Dónde están los demás? Los demás están en pobreza, que tenemos un porcentaje allí bien importante, aproximadamente el 30 y algo por ciento, y tenemos el otro 50% faltante ya distribuido, digamos, en ese paso, en donde estoy ya, digamos, como en una economía normal o en una economía donde ya trato de tener, digamos, no llegando a esa riqueza extrema, pero sí trato, digamos, de tener una economía un poco mejor. Pero no tendríamos por qué, por un lado, tener extrema pobreza y por otro lado, tampoco que la extrema riqueza se esté concentrando solamente en unos pocos. Entonces, ¿dónde está mi aporte para ello? Como empresa, ¿dónde está efectivamente el aporte de la empresa y dónde están esos principios gerenciales frente al crecimiento y el desarrollo económico de un país? Todo va en torno a lo que tiene que ver con los valores, lo que tiene que ver con la ética, lo que tiene que ver con la responsabilidad social. ¿Dónde está efectivamente la responsabilidad social de la empresa? ¿Cuál es ese aporte que efectivamente está haciendo la empresa a la sociedad? Y yo como colaborador de esa empresa, ¿cuál es el aporte que yo estoy haciendo para sí mismo efectivamente estar apoyando a la sociedad? Entonces va muy enfocado efectivamente esa pregunta que tenemos allí. El cómo influir, el cómo estas empresas contribuyen efectivamente a ese desarrollo sostenible y al logro de las metas de las organizaciones, ¿sí? Del país como tal, respetando, por supuesto, los derechos de los trabajadores, contribuyendo a esas prioridades del trabajo decente mediante esas operaciones e inversiones diarias que efectivamente se están haciendo. ¿Sí? No sé si tengan ahí alguna otra pregunta, algo que quieran complementar, ¿no? Cierro entonces con esto, que es de esta actividad 2, y es que las empresas son el motor del país, como quiera que generen empleo e ingresos, y la gente lo ve efectivamente así. De hecho, el espíritu de emprendimiento está siempre presente y por eso es clave que es clave y es demasiado importante que los gobiernos dirijan todas sus acciones en poder fomentar la creación de empresa y poder fortalecer los negocios existentes y así poder estimular la inversión. Bueno, entonces, si no tienen alguna otra pregunta, estaríamos entonces ya finalizando por hoy el EVAP. Estaríamos entonces acá ya con el EVAP de hoy, digamos que reforzando la actividad anterior del diagnóstico del cuestionario y también de alguna manera reforzando y aclarando un poco más y reforzando sobre la actividad que se está presentando en esta presente semana que cierra el domingo. Y nos vemos entonces, Dios mediante, este sábado. Recuerden que a las 8 de la mañana es donde tenemos ya el EVAC, desde las, perdón, 8:30 de la mañana. De 8:30 hasta las 10 de la mañana tendremos el EVAC, donde estaremos mirando cómo van con el avance de esta segunda actividad del foro
reforzando nuevamente también este avance y también donde vamos a entrar a mirar la actividad de la siguiente semana, las dudas que se estén presentando para esa actividad y reforzar también y adelantar un poco el refuerzo con respecto a esa actividad. Si no hay más preguntas, no sé si alguien tenga alguna pregunta o algún comentario adicional. ¿Les quedó claro lo que vimos el día de hoy en este VAP? Claro. Perfecto, listo, Carlos Alberto, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, si no hay más dudas, muchas gracias por su asistencia. Dios les bendiga. Nos vemos el sábado. Hasta pronto y les envío un abrazo fraternal. Bueno, gracias. Hasta pronto. Gracias también a ustedes. Hasta luego.